Una de las principales características de las teorías conspirativas es su narrativa. Una narrativa fantástica que está basada en hechos tal vez hasta incongruentes, sin lógica, pero terminan siendo fascinantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dora Caudillo. Soy profesora del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en CETIS Campus Tijuana. Este término, aunque parece que está en boga y ciertamente pues de alguna manera pues es un término que ya existía, ¿no? Y sobre todo existe en la cultura popular, es decir, en lo que actualmente hablan los jóvenes, que suele ser tema de conversación, sobre todo por la narrativa que tienen las teorías conspirativas. Se entienden como el poder ideológico que tienen ciertas esferas del poder, como podría ser la política, cuestiones de economía, el mundo artístico, el mundo de la ciencia, etcétera, ¿no? Y las teorías conspirativas buscan respuesta a lo que el popular, el grupo, la sociedad, no encuentra respuestas a lo inexplicable. La sociedad busca encontrarle un sentido lógico a hechos que a nuestro entendimiento, a nuestro nivel, no tendrían sentido. Entonces esto nos lleva a encontrar algunas teorías que tratan de justificar acciones que hipotéticamente terminan manipulándonos o controlándonos, ¿no? Últimamente ha tenido mucho auge gracias a las redes sociales, a todos esos canales que se han abierto después del Internet 2.0, de la web 2.0, donde la comunicación se hizo interactiva, ¿no? Y es entonces donde se encuentra un espacio para compartir este tipo de información. La verdad es que teorías conspirativas las hay desde hace tiempo, muy populares, digamos así, tal vez unas más que otras, incluso en ciertos canales de un Internet un poco a lo mejor no tan accesible, supuestamente podría haber evidencias de todo. O bien, en nuestra realidad, las evidencias están ahí a la vista, pero de acuerdo con las personas que apoyan las teorías conspirativas, no las alcanzamos a ver. Nuestro sentido común o nuestra lógica, aunque ahí están evidentemente las acciones, simbolismos, ciertas actitudes, comportamientos, incluso los que están a favor de las teorías conspirativas o que las defienden, su existencia más bien, muestran esas evidencias. Para las personas que tal vez no están tan familiarizadas con ello, pues probablemente podemos distinguir esos hechos, esos simbolismos, pero podría no tener sentido. Bueno, el auge de estas teorías conspirativas se le puede atribuir principalmente a los medios que nos ha proporcionado el Internet, ¿no? En el caso de YouTube y la mayoría de las plataformas que utilizamos en Internet, pues se basan en un algoritmo. Y el algoritmo, como creo que la mayoría ya estamos un poco familiarizados, pues básicamente nos pone a disposición contenidos de acuerdo a nuestras búsquedas. O bien, contenidos que son mayormente vistos, que tienen mayores views. Finalmente, viven de publicidad. Entonces, estas plataformas diseñan sus algoritmos de tal manera que los contenidos más atractivos son los que nos aparezcan en nuestras búsquedas. En este tipo de contenidos suele destacar entonces aquellos contenidos polémicos, y entre ellos se encuentran esos contenidos que hablan de teorías conspirativas. De tal manera que nosotros como usuarios comunes y corrientes nos va a aparecer por todos lados y nos va a hacer suponer que es un tema que está vigente, que es un tema real. Entonces, eso hace que se vuelva muy popular en estos tiempos las teorías conspirativas. Y terminamos consumiendo ese tipo de contenidos a tal punto que nos hace considerar si realmente está sucediendo eso o no. La otra cuestión es justamente distinguir entre lo cierto y lo que no es real. Y aquí desde el punto de vista, digamos, académico, lo primero tendría que ser cuestionar quién lo dice, ¿no? El origen de la fuente. La mayoría de estos contenidos suelen ser youtubers, blogs, que básicamente son de entretenimiento, ¿sí? A veces podrían entrar en la categoría de contenidos culturales, pero finalmente son de entretenimiento, de ocio, de curiosidad, donde la mayoría de los invitados suele ser gente que asume que sabe. Es decir,
no necesariamente son expertos en el tema. Podría darse el caso de buscar información donde hablen expertos, ¿no? Con evidencia. Cuando hablamos de expertos, pues tendría que ser gente especializada que realmente tiene la evidencia, los hechos. No es la mayoría de los contenidos, desafortunadamente. Entonces aquí, para distinguir entre la verdad y la fantasía, porque cabe señalar que una de las principales características de las teorías conspirativas es su narrativa. Una narrativa fantástica que está basada en hechos tal vez hasta incongruentes, sin lógica, pero terminan siendo fascinantes. ¿Cuántas de estas teorías conspirativas, podríamos hablar de las más populares, que han surgido desde los años 40, 50, se han comprobado después de 60 años? Y es difícil precisarlo, porque todo se basa en suposiciones y las supuestas evidencias que se tienen no están a la luz pública. Y eso es lo que las hace o las convierte en teorías conspirativas, que realmente no se han comprobado que sean verdad. Entonces aquí sería la única recomendación es buscar, verificar una fuente confiable, y estamos hablando de fuentes que tengan un sustento científico, basado en los hechos, en lo comprobable. Y en esa función tratar de buscar la fuente que mayormente nos dé esas respuestas. Pero si estamos hablando de consumir contenidos que nos fascinan, nos entretienen, pues probablemente nuestro interés se centre ahí, ¿no? En el entretenimiento. Y algo muy importante es esas supuestas teorías, ¿realmente qué tanto influyen en nuestra vida? ¿De verdad somos víctimas de esas teorías conspirativas? A lo mejor sí, ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Acaso será el algoritmo de YouTube también una teoría conspirativa que nos está solo mandando información para mantenernos desinformados? Yo creo que más allá de eso, que se pueda comprobar o no, finalmente termina en el criterio de la persona, en buscar la verdad, o la verdad que nos da respuesta a nosotros.